Y ahora voy a presentar a los integrantes de este panel muy interesante que ya se están ubicando. El año pasado ya charlamos con la mayoría, pero se sumaron caras nuevas, más personas a este panel, así que eso siempre es bienvenido. El nombre de este panel es Misión y Desarrollo de las TIC en Argentina. Las principales cámaras y empresas del sector van a reflexionar sobre las necesidades y desafíos de esta industria. Este es un espacio de diálogo del presente y también de cómo construir una visión y una estrategia de largo plazo para la industria. Van a presentar además un documento de consenso muy interesante sobre el que vamos a hablar también en este panel, así que les vamos a dar la bienvenida, ya están todos ubicados, ahora sí, y los voy a presentar entonces, en orden según cómo están sentados, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay. Gracias Alejandro por estar acá. Gracias. El segundo Alejandro de este panel, Alejandro Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Argentina. Gracias, Alejandro. Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR. Muchas gracias. Ariel Greiser, presidente de CABASE. Marcelo Tulisi, presidente de CACPI. Marcos Anzorregui, gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV. Y, por último, Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina. Muchas gracias a todos por estar acá. Me voy a sentar y vamos a empezar a discutir ideas, a debatir. Tenemos un ratito muy interesante para hacerlo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta para Alejandro Quiroga. Recién escuchamos a Enrique Garrier hablar de desafíos y mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los desafíos del sector para los años que se vienen? Bueno, yo creo que la Argentina tiene múltiples desafíos y obviamente que las compañías de telecomunicaciones los tenemos por igual que todos. Creo que hay dos temas, o te diría básicamente dos temas importantes a destacar como los mayores desafíos. El primero es la adopción del 5G. Este es un desafío disruptivo para cualquier país. En Argentina es más disruptivo en el contexto actual. ¿Por qué ha sido disruptivo? Cuando uno ve el comparable, todos los países de los que empezaron primero y los últimos que lo han hecho en la región, se tomaron un montón de tiempo, hubo muchos debates con la industria, geopolíticos, de todo tipo de elementos. ¿Por qué? Porque es un cambio de tecnología sustancial. Es un salto, como bien decía Enrique, un salto tecnológico importante. La Argentina tiene que adoptar ese salto, lo que digo que no es una decisión fácil, hay muchos elementos a tener en cuenta. Es sabido que Brasil se tomó con la industria 2 años de debate y discusión de cómo fijar ese marco para que fuera un proceso que en definitiva funcionara exitosamente. Porque uno puede hacer una adopción de tecnología, pero la puede hacer mal, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de que a veces las cosas no se hacen bien. Yo creo que esto hay una oportunidad, hay un diálogo abierto con las autoridades y creo que ahí es importante focalizar y entender cómo es esto. En eso lo que vemos son condiciones particulares que están asociados al tipo de tecnologías y los desafíos que te plantea 5G. Primero, por la monumental inversión que significa. Para entenderlo en términos muy simples, es como que vos haces redes de altísima capacidad. Antes tenías autopistas de 2 manos, 3 manos, 4 carriles. Bueno, ahora vas a hacer una de 14, 15, de 20 o de 20 carriles. Eso significa el 5G. Es la tecnología que va a acompañar al salto de digitalización que tiene el mundo en múltiples elementos. Entonces, condiciones ha sido uno de los temas, y condiciones que son básicamente precio y cómo se computan y se facilita el despliegue. Brasil creo que es el ejemplo último en la región y que creo que es súper importante a tener en cuenta por múltiples razones. Primero, que tiene una economía mucho más estabilizada, mirada en el tiempo, si uno se pone, se para de 2017 para acá, y la proyección que tiene también es de estabilidad. En ese caso, el precio fue el 7% de lo que se ingresó al fisco o al Estado, mientras que el 83% fue valorizar. ¿Esto qué quiere decir? Computar como parte del precio todas las inversiones para el despliegue. El despliegue requiere tal monto de inversiones que hace estos cambios. Esto se explica, hay muchos países que lo han hecho, hay otros países que por ahí no lo han hecho bien, pero creo que es un tema súper importante. Precio, condiciones, esto como para decir en síntesis, cuáles son las reglas de negocio
que va a tener el despliegue para una inversión que no se amortiza rápidamente, va a requerir bastante tiempo. Vinculado con esto está en esas condiciones lo que deberíamos llamar es fortalecer o darle sustentabilidad a la industria. Brasil, otro caso, resolvió un montón de temas previos. Tenía un operador en situación casi de quiebra, la situación de concurso, que es el caso de hoy, y resolvió y permitió resolver la absorción de ese operador para sacar un problema que tenía el mercado. Segundo, modificó la ley de telecomunicaciones, incorporando aspectos que eran importantes y que se habían planteado por parte del sector. Uno era cómo se resolvía el tema de los despliegues. Y el otro es el tema, que también lo mencionó Enrique, que creo que es completamente acertado, que es el tema de la fiscalidad. Bajó la fiscalidad que se le aplica al sector. Son elementos a tener en cuenta, cada país tiene que resolver con su fórmula. Creo que es un tema que uno no podría soslayar. En paralelo a esto, el otro desafío de la industria es, y en este camino de fortalecimiento de mayor sustentabilidad, tenemos una oportunidad con espectro disponible que hay en 4G, que permitiría rápidamente mejorar la experiencia de los clientes. Más velocidad, más capacidad, atender el tráfico es un tema que hay que tener en cuenta. El tráfico post pandemia en la industria viene creciendo aceleradamente. Viene creciendo aceleradamente porque las aplicaciones consumen cada vez más datos. Y esto es algo que con el metaverso y con, digamos, la realidad virtual, todo lo que, digamos, conocemos, va a ser mucho, digamos, va a requerir redes mucho más robustas. Entonces, la Argentina tiene mucho espectro disponible en 4G. Cuando uno lo mira en el comparable con otros países, está en la mitad de muchos de los países desarrollados. Creo que es el segundo tema. Último tema, creo que es temas coyunturales. Hay muchos desafíos coyunturales. Nosotros, ayer lo mencionó en las jornadas el presidente de ENACOM, se creó una mesa para atender los temas de cómo resolver los pagos de servicios del exterior. La industria tiene múltiples de conexiones con el exterior. La primera y más elemental es el roaming que todos tenemos con los operadores del exterior y que no podemos dejar de pagarlo porque si no te cortan el servicio. Y como eso hay múltiples servicios, servicios de nube, es decir, la industria tiene hoy una composición que está completamente conectada con el mundo. Entonces creemos que esto es muy importante, hay receptividad y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. 5G va a requerir muchas inversiones, entonces cuando uno compra o adquiere espectro, realmente es para usarlo. Entonces claramente hay que ponerlo en el contexto, cómo se hace, y creemos que es muy positivo. Nosotros estamos, como ya también se mencionaba por muchos de los otros operadores, tenemos nuestro core listo, tenemos una gran experiencia, creo que somos el operador, claro, es el operador que más, o uno de los que más despliegue está haciendo en América Latina, y esto creo que es un tren que no podemos perder, hay que hacer todos los esfuerzos, trabajar con las condiciones que tenemos, y creo que hay que ser optimistas, creemos que al final se va a conseguir un marco equilibrado para que 5G sea una realidad en la Argentina relativamente pronto. Por supuesto que vamos a seguir hablando de 5G y de los desafíos en Argentina, pero Alejandro Lastra, recién nosotros hablamos en las presentaciones de cada uno de ustedes de dónde vienen. Y me acuerdo que el año pasado vos abrías este panel diciendo que la diversidad en el panel mostraba la diversidad también que hay en Argentina. Y por eso mi pregunta tiene que ver con eso, con cómo vienen trabajando en conjunto, de manera colectiva ustedes. Buen día, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a TVC por este espacio de diálogo y quería felicitarlo a Walter, que ayer nos mostró un poco la transformación que está haciendo TVC. Creo que es muy buena para la industria que nos vayamos todos de alguna manera renovando frente a los desafíos, los desafíos que tenemos. Probablemente me voy a reiterar con el año pasado, ¿no? Y voy a tomar un poco lo que dijo Walter ayer cuando arrancó su presentación, su discurso de bienvenida. Él nos dijo que la convergencia nos había unido. Y es verdad, la convergencia finalmente unió lo que históricamente estaba desunido, pero no dejamos de ser un sector absolutamente heterogéneo. No dejamos de ser un sector en el cual la tecnología que usamos para conectar a nuestros clientes, la geografía en la que operamos, el tamaño que tenemos, nos sigue diferenciando de alguna manera. Y eso fue parte de lo que en algún lugar nos propusimos, los que el año pasado presentamos en este mismo ámbito de manera virtual,
fue trabajar en encontrar los denominadores comunes. Es decir, de la heterogeneidad no queremos salir, queremos seguir conservando nuestras particularidades, queremos seguir conservando lo que de alguna manera necesitamos, y pensar que vamos a pensar todos iguales es una utopía. No tenemos que pensar todos iguales, pero sí podemos encontrar denominadores comunes. Y eso fue parte de un trabajo que fuimos haciendo, tratando de presentar la industria. Lo hizo Enrique hoy muy bien. Es una industria que está muy desafiada, es una industria que no está siendo comprendida ni por la sociedad ni por los actores políticos, y tenemos que dar nuestra voz y tenemos que dar nuestra opinión. Entonces hemos hecho un trabajo que es encontrar esos denominadores comunes, ponerlos en un papel, ponerlos a disposición de la industria y profundizar el diálogo intrasectorial. Si el sector público no se involucra en el armado de políticas públicas en sentido amplio, las políticas públicas van a seguir siendo coyunturales. Tenemos que conseguir políticas públicas de largo plazo, y eso es el propósito con el que hemos trabajado desde la presentación del año pasado hasta hoy. Gracias, Alejandro. Antonio, quiero saber qué le contarías a todas aquellas personas que no conocen a los operadores a lo largo y ancho del país, ni tampoco saben cómo se genera este servicio que forma parte verdaderamente de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muchas gracias a TVC, agradecido en serio de participar en este panel. Realmente... Espera, Antonio. Espera que no... Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias a TVC. Gracias, Antonio. En segundo término, juntar lo heterogéneo y lograr sacar cosas comunes para hacer más grande la Argentina, también en las telecomunicaciones, es una cosa que no es solamente una cosa buena, sino que es una obligación del dirigente en el lugar que le toca estar en cualquier momento de la vida. ¿Quiénes somos nosotros? A mí me gusta, escuché la presentación de Enrique Carrier y la verdad que nos dejó con bastante poco, porque fue muy claro lo que ha dicho, y el contexto que ha armado nos ha dejado clarísimo. Pero hace 2 días Telefónica y Telecom cumplieron 32 años en Argentina, que fue un hecho irruptivo la licitación y la venta de Entel. ¿Qué había antes de la Telefónica y Telecom? Estaba Entel y 300 cooperativas. 300 cooperativas que tenían una operación precaria, que habían ido en esos pueblitos a donde nadie quería prestar el servicio, ni la actividad privada, que no la podía hacer, porque Entel era pública, ni el Estado, porque creía que ahí no iba a haber pueblos. La evolución de eso hizo que claramente Telefónica y Telecom cambiaron las comunicaciones en Argentina. De hecho, no tuvimos que comprar más un departamento para tener un teléfono. Comprábamos los teléfonos todos los días. Después hubo un hecho regulatorio importante, trascendente, en el año 2000, que acá está el responsable de ese hecho regulatorio, que abrió la posibilidad de sumar más actores a las comunicaciones. Y eso provocó nada más que el nacimiento de 1.400 nuevos operadores. 300 cooperativas, algunos operadores que ya eran bastante grandes, y muchísimos operadores que aglutinó este señor que está acá al lado mío, que es a través de Cabase. Entonces, lo primero que digo y que quiero decir de esto, de quiénes somos los que estamos haciendo las telecomunicaciones hace más de 60 años en la Argentina. Somos los que podemos dar la última milla en la República Argentina. Somos los que venimos invirtiendo en la República Argentina en los últimos 60 años, 30 las telefónicas, y para no ser injusto, claro que hizo para aclarar lo que hizo, claro que fue realmente muy importante cuando lo hizo CTI, porque hizo un aporte de cobertura enorme en la República Argentina a cambio de la frecuencia. Y esto lo digo porque para mirar lo que hicimos, nos va a permitir definir qué es lo que vamos a hacer. Éramos 40.000 empleados hace poco menos de 20 años. Hoy somos 80.000. El 30% de esos empleados están en 1.400 empresas que no son grandes y que prestan el servicio en los lugares chiquitos.
Entonces, la primera definición que tengo que decir de qué es lo que tenemos que hacer, claramente tenemos que hacer el 5G, pero lo tenemos que hacer con la gente que ya está invirtiendo en la Argentina. Segunda cosa, tenemos que cambiar la fibra, los planteles de cobre hay que liquidarlos y hay que poner los planteles de fibra. Para eso, ¿cómo lo hacen las empresas chiquitas? Con el acceso a créditos que no hay, porque la coyuntura no lo permite, y tenemos que tener la utilización del servicio universal en una forma integral con la participación de la actividad privada para poder desarrollar esas redes. Y este servicio universal tiene que engrosarse no desde las arcas de los que estamos invirtiendo, sino de las arcas que se llevan la plata de acá todos los días. Hay que cobrarle a las plataformas extranjeras el servicio universal para engrosar eso. Después, si hacemos un plan integral, si tenemos créditos al acceso de nosotros, si tenemos esta mesa agrandada, porque tienen que entrar todos los actores, y nos sumamos a poner esfuerzos, seguramente, creo como Alejandro, tenemos un futuro venturoso. Si no hacemos eso, si hacemos regulaciones en contra del sector y ponemos trabas para la inversión, seguramente vamos a tener peores comunicaciones. El cooperativismo y las pymes están comprometidas con la Argentina hace 60 años en las telecomunicaciones. Y el compromiso que tenemos hoy es entender lo que antes no entendíamos, que para comunicarse tenemos que comunicarnos entre todos. Gracias, Antonio. Muy bien. Vamos a seguir ahora con Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Recién Antonio hablaba del futuro y puedo concluir por lo que vienen diciendo que de verdad esta industria es fundamental para la Argentina de los próximos 20 años. ¿Cómo se puede maximizar el impacto o aumentar el crecimiento de esta industria? Primero, también agradecer a TVC por la invitación y por el excelente evento que están teniendo. Ahí está. A ver, el impacto de lo que todos los que estamos acá y las casi 2.000 empresas que hay en el país que desarrollan, nosotros desarrollamos infraestructura básica sobre la cual el resto de las economías se desarrollan. No solamente la digitalización es lo que va a permitir el crecimiento de economías regionales, la comunicación básicamente lo va a permitir. Y nosotros construimos infraestructura para que eso pase. Los grandes operadores y los pequeños, cooperativas o pymes que estamos a lo largo y a lo ancho del país. Y para que esto pase, creo que en parte lo dijo también, la exposición de Enrique fue muy buena, muy clara, y también los muchachos aquí que me precedieron. Las condiciones tienen que estar claras, las condiciones tienen que ser previsibles. Yo soy ingeniero, durante muchos años me dediqué y me dedico a planificación estratégica de redes, y uno piensa en las redes para como mínimo 5 años para adelante. Uno no piensa en las redes para mañana solamente. Y la prueba de eso lo tuvimos cuando la pandemia y la cuarentena nos encerró. Todo el mundo preguntaba si Internet iba a aguantar, y nos aguantamos un pico en 2 semanas del 50% de crecimiento. Significa que hasta ese momento habíamos hecho las cosas bien, porque teníamos la infraestructura básica necesaria para que todo funcione. Entonces, después sucedieron y siguen sucediendo montones de situaciones. Lo dijo Enrique, lo dijo también Alejandro Quiroga. El tráfico crece más que antes. La necesidad del uso de estas tecnologías es cada vez más importante, con lo cual necesitamos reglas claras y previsibles para poder hacer el crecimiento y llegar, lo que nosotros desde la Cámara Argentina de Internet decimos, la universalización del acceso, que es llegar al 100% de los hogares con cobertura de Internet de calidad. Este es el desafío para poder tener todos las condiciones
necesitamos una articulación con el Estado y el Estado a nivel nacional, provincial y municipal que fomente y promueva el desarrollo de esta infraestructura, que genere reglas y condiciones para que todos podamos desarrollar. Hoy hay lugares del país que tienen condiciones que no permiten el desarrollo de una nueva red. Y hay que esperar años para que se aprueben las condiciones en un municipio para que se pueda dar esa condición. Y es relegar a esa zona al futuro, con lo cual tenemos que tener claro esto, tenemos que resolver, saltar por arriba y resolver, y espero que lo podamos hacer, las condiciones que fijó el DNU 690, trabajar con el regulador, que estamos trabajando y tenemos buen diálogo, pero hay que mejorarlo para poder encontrar el camino de salida a esas condiciones, porque lo que fue para una coyuntura dada, que fueron los primeros días de la pandemia y la cuarentena, ya no es válido y cambiaron las condiciones. Entonces tenemos que claramente tener las condiciones para el desarrollo de todo lo que se viene, y tanto cooperativas como pymes también necesitamos un mercado que compita en condiciones de igualdad y todos poder dar todos los servicios. Nosotros también necesitamos el acceso a la movilidad. Gracias, Ariel, muy amable. Marcelo, mi pregunta tiene que ver con los problemas que hay en la industria, en este sector, y no solamente me quiero quedar ahí con los problemas que pueden llegar a ver más adelante, sino también con las recetas que proponen, las soluciones, las alternativas. Bueno, buenos días a todos. Gracias a TBC y a CAPSA por la invitación, felicitarlo por la organización del evento. La verdad que después de 3 años volvernos a encontrar en este lugar es un placer enorme. La pandemia nos detuvo en el tiempo prácticamente, pero bueno, por suerte hoy estamos todos los que queremos estar en este lugar. Cuando empezamos a trabajar a raíz del decreto 690 por el año, en el 2020, por el mes de agosto, cuando salió, como dijo el Astra, somos todos diversos en la conformación societaria, en el tamaño de las empresas. Pero rápidamente fuimos muy homogéneos a la hora de diagnosticar los problemas de la industria y de tener una mirada a mediano y largo plazo, entendiendo que la Argentina necesita una infraestructura de telecomunicaciones robustas, de calidad, porque hoy toda la economía depende de redes, de infraestructura. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme y tener una responsabilidad como empresas para lograr aumentar la capilaridad y llegar a cada uno de los rincones del país para que cualquiera que esté viviendo en cualquier parte del país pueda desarrollarse, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda realizar todo lo que hoy uno puede hacer a través de redes. A partir de eso elaboramos un documento que es un cimiento donde estamos abiertos a todos los aportes que pueden generar los distintos actores del ecosistema digital, y además que el Estado entienda que esta actividad es medular. Si el Estado no entiende que esto es una actividad medular para la economía presente y futura, estamos en problemas. Y digo que a veces no se entienden estas cuestiones porque si no por ahí no tiene sentido un decreto como el 690. Un decreto que desde nuestro punto de vista atrasó mucho las inversiones y hoy estamos judicializados y la verdad que el gobierno no sabe cómo salir de esa situación y hay inversiones paradas porque, bueno, por estas cuestiones que a veces se legisla o se piensa en el corto plazo y la verdad que las actividades, la actividad de las telecomunicaciones necesitan como mínimo el mediano y largo plazo, porque las inversiones son a mediano y largo plazo. No se puede estar cambiando de bote en el medio del río. La verdad que es así. Además hay otras cuestiones que son fundamentales tener en cuenta, como son las APEM. Las APEM, las empresas provinciales, creo que hay que articular entre el sector público, porque no podemos superponer infraestructura, porque la Argentina no se puede dar el gusto de desperdiciar recursos humanos, que son escasos. Necesitamos capacitar
más técnico, porque ayer lo explicaban, que se necesitan por año cantidades de técnicos, y además no tenemos los dólares. Argentina tiene un serio problema de dólares, por lo tanto, montar 2 redes en un lugar donde ya existen no tiene ningún sentido. No tiene sentido que algunas empresas provinciales quieran ir a dar última milla donde existen 1, 2 o 3 privados. El Estado tiene que estar para otras cuestiones y no para competir con el sector privado. Creo que entendiendo todas estas cuestiones, Argentina está en condiciones de avanzar rápidamente a parámetros mejores de los que explicó Enrique. La verdad que los parámetros que tenemos como país son buenos y muchas veces recibimos críticas sin fundamento. Y estos números van en contracara de esas críticas que a veces nos hacen como sector. Otra de las cuestiones que ya lo dijeron, pero vale la pena recalcarlo, es que los municipios, comunas, el Estado, deben dejar de poner traba a la hora de desplegar. Cuando tenés que cruzar un puente, una autopista, usar un tendido de una red eléctrica, hay veces que son trámites interminables. Creo que todo el mundo debe entender que hay que allanar todos los caminos posibles para desplegar la infraestructura. No solamente por los servicios que se brindan hoy, sino lo que vendrán como ser el 5G. Y con respecto a las cuestiones coyunturales, la verdad que estamos viviendo momentos complejos con la escasez de divisa para importar. Necesitamos que esto se resuelva rápidamente, porque como decía Quiroga o Lastra, no me acuerdo ya, son Maradona hablando, bueno, no importa, pero necesitamos resolverlo porque hay que pagar servicios en el exterior, necesitamos pagar contenido, necesitamos seguir importando, porque si no se va a frenar las inversiones y realmente eso va a complicar el futuro de la infraestructura, que es vital, como ya dije, para el ecosistema digital que se plantea en cada momento. Y cuando también uno habla de las articulaciones pública y privada, ayer se dio un caso de la articulación privada y privada, que es el convenio que hizo Telecom Flow con Red Intercable. Eso es la muestra de las cosas que se pueden hacer entre empresas pequeñas y las grandes. Yo siempre hablo de las alianzas horizontales y verticales. Bueno, ese es un ejemplo concreto. Yo soy parte de Red Intercable también, ¿no? Ese es un ejemplo concreto de las cosas que se pueden hacer en conjunto. Y así abarcar todo el ecosistema. Nadie puede hacer en esta actividad todo una sola empresa. Eso es inviable. Y la otra cuestión que nos preocupa y mucho es el tema de la piratería. La piratería, hay mucha gente que está trabajando en estas cuestiones, pero ya está haciendo un daño tremendo. No solamente perjudica la propiedad intelectual, sino también perjudica la recaudación impositiva y nos perjudica a nosotros que pagamos derechos de eventos deportivos muy caros y después tenés millones de personas que lo ven libremente por plataformas truchas, no tiene otro nombre. Entonces me parece que toda la industria de contenidos, más el Estado, más las empresas, nos tenemos que abocar a esta problemática que está haciendo mucho, mucho daño. Y no nos olvidemos, para terminar, que todo está conectado, por lo tanto tenemos que seguir trabajando para eso. Nada más. Gracias, Marcelo. Seguimos con Marcos. A propósito de lo que decía Marcelo, Marcos, ustedes hoy presentan un documento de consenso en el que ya varios hicieron referencia, y mi pregunta tiene que ver con una mención especial sobre la necesidad de simplificación regulatoria. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué significa ese concepto? Bueno, gracias Cecilia, y antes que nada gracias a TVC y a CAPSA por la invitación al panel y por el evento que, como decía Marcelo, es lindo volver a la presencialidad. En cuanto a la pregunta, sí, efectivamente uno de los puntos que señalamos es el de la simplificación regulatoria. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente a la necesidad de buscar una regulación moderna con una mirada de largo plazo
que esté enfocada en alinear los incentivos hacia todos estos objetivos que estamos marcando, que básicamente son promover el desarrollo, la conectividad y un escenario más favorable a las inversiones. Y yendo a un punto concreto de regulación, lo cierto es que hoy hay una clara asimetría regulatoria entre las OTT, las plataformas de streaming, con los operadores que están regulados acá, que tenemos una carga regulatoria e impositiva mucho mayor. Así, uno de los puntos, el documento tiene una serie de propuestas, uno de los puntos que incluimos es el de equilibrar el marco normativo para nivelar el campo de juego, pero de manera que implique una reducción y una simplificación a las cargas y a las obligaciones que tenemos hoy vigentes todos nosotros. Yendo a un ejemplo de estas regulaciones modernas y que lleven a un escenario más favorable a las inversiones. Otro punto para destacar en cuanto a la regulación es el de la normativa denominada Mascarri, que son los canales de transmisión obligatoria para los operadores de televisión por cable y satelital, donde también entendemos necesaria una actualización de esa normativa, que implica una baja de los canales obligatorios, de manera que tenga en cuenta las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer llegar el contenido a todos los diferentes lugares, y sobre todo que le permita a los operadores el control de su grilla con libertad para darle a los clientes el contenido que mejor consideren y que los clientes elijan libremente también. También, obviamente, acá estoy marcando dos cosas muy puntuales, pero hay cuestiones mucho más generales que también son aplicables a este concepto de la simplificación regulatoria, desde el ordenamiento tributario general, la macroeconomía argentina actual, con todo lo que mencionaba Marcelo recién, a todas estas cuestiones, las normativas provinciales, municipales, a todo esto es perfectamente aplicable el concepto de simplificación regulatoria que haga las cosas más fáciles y crea una potenciación en las capacidades. Así, para darle un contexto a esto de la regulación dentro del panel general, lo cierto es que esta visión común que estamos mostrando y que está en el documento, con los objetivos de potenciar el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, de tener más infraestructura, de tener más conectividad, todo eso debe ser canalizado a través de una regulación moderna, virtuosa, con una mirada de mediano y largo plazo, y que sea el producto, sobre todo, del diálogo entre todos los sectores, y más que nada con el sector público, que es el que, al fin y al cabo, va a diseñar y a implementar esas regulaciones, y que mientras más actores y más jugadores se sumen a esa discusión, el resultado va a ser mejor, y eso es lo que buscamos, ¿no? Gracias, Marcos, muy amable. Y vamos ahora con Hernán Verdaguer, el último, pero no por eso menos importante. Me gustaría, Hernán, que pudieras hacer un balance a modo de cierre también de este panel y de lo que fue el día de ayer, el primer día, hoy es el segundo, que recién empieza, tenemos mucho para compartir todavía, pero un balance de lo que fuimos escuchando en el día de hoy en este panel y también sobre lo que pasó ayer. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad que es un placer estar sentado acá con estos colegas de la industria, que como dijimos, estamos trabajando codo a codo ya de hace más de 2 años. Yo quería empezar por un número que mencionó Antonio, ¿no? 32 años. Y justamente ayer Walter en la inauguración y la apertura de esta exposición, que ya lleva 32 años, ¿no? También. Una exposición que nació como una exposición de televisión y hoy claramente es una muestra y una feria convergente, ¿no? Lo hemos visto caminando por la misma, ya la diversidad de actores que hay. Por supuesto, importante los productores de contenidos, porque claramente es el alma mater de esto. Pero ya estamos viendo la transformación, como dijo Alejandro, ¿no? Esta industria que ya es una industria convergente y hoy nos nuclea y nos tiene a todos juntos acá. Antes estamos divididos en compartimentos estancos y hoy estamos todos convergiendo acá. De lo que pudimos rescatar ayer, a mí hay cuestiones que me parece interesante resaltar, ¿no? Por ejemplo, el tema que somos el complejo, este sector es el tercer complejo exportador. Me parece que es algo que me parece que tenemos que reconocer y darnos cuenta en dónde estamos involucrados,
hacernos valer un poco, y esto es un poco la idea de estas charlas, de estas mesas, de estos documentos que estamos elaborando. Somos el 2,4, somos el 2.4 del Producto Bruto, o sea, es un número también muy significativo. Estamos entonces, me parece que yendo hacia un momento virtuoso, donde claramente necesitamos reglas claras y reglas previsibles, y un poco lo que aquí demandamos, ¿no? Me parece que otra cosa que se mencionó ayer también es la articulación público-privada, la articulación privada-privada. Me parece que eso también es algo que debemos demandar, que debemos poner por delante, que debemos ejercer. Ayer nos pareció muy interesante la mesa también de la tarde, donde empezaron a aparecer nuevos actores, empezaron a contarnos qué es el metaverso, las blockchain, estuvo con los operadores, con Telecom, Telefónica, estuvo gente del agro debatiendo. O sea, me parece que esto nos hace y nos pone hacia un escenario nuevo, hacia un escenario donde ya el ecosistema en el cual pertenecemos ya deja de ser un ecosistema rígido, sino un ecosistema abierto, y donde claramente tenemos que ponernos a la vanguardia de los nuevos desafíos que plantea esta industria. Y creo que esto es un paso importante, un paso adelante. Creo que esta mesa y estos 2 años de trabajo están dando su fruto. Me parece que estamos abiertos justamente para incorporar y sumar a más gente. Me parece que eso es importante, que sepamos contar lo que hacemos cada uno de nosotros. Somos heterogéneos claramente. Acá contamos, Antonio, con todo lo que eran las cooperativas. A la misma época de esas cooperativas estaban las pymes del cable, que allá más de la década del 60 empezaron a desplegar sus redes de televisión, y hoy somos redes que estamos dando conectividad a todo el país. Conectividad que claramente, viendo las penetraciones y los números que mostró Enrique, orgullecen y son un orgullo, la verdad. Y creo que, pero necesitamos ayuda, necesitamos colaboración, necesitamos tener planificación para poder eso llevarlo adelante en un mejor sentido. Fíjense que pese a la dificultad macro que hoy que estamos teniendo, esta industria invirtió $2.000 millones, todo lo que estamos acá sentados. Entonces, el último año. Entonces, me parece que, fíjense qué pasaría si tuviéramos condiciones macro buenas y marcos regulatorios que colaboren, y acuerdos que colaboren, y que tengamos una legislación previsible. Me parece que es todo un círculo virtuoso que podemos construir. Así que nada, invito a eso, invito también a escuchar la próxima, me parece que hablamos de 5G mucho, tenemos un panel ahora que sigue sobre 5G, que me parece que es muy interesante, vamos a ver la experiencia de Brasil. Nada, yo agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes acá, y creo que es la hora de potenciar esto, de construir, de crear nuevos consensos, y me parece que yo lo llamo a trabajar en ese sentido. Gracias a todos. Bueno, les ofrezco la posibilidad, si alguno quiere decir algo más para cerrar, alguna idea, yo por supuesto les agradezco. Seguramente los presentes se llevan ideas, conceptos. Gracias a todos también por la brevedad, por haber participado de este panel. ¿Alguno que quiera decir algo más? ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Les agradecemos entonces a Alejandro Quiroga, Alejandro Lastra, Antonio Roncoroni, Ariel Greiser, Marcelo Tulisi, Marcos Sansorrey y Hernán Verdaguer. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias.